Yo soy Sister Luna y este es otro episodio más de su podcast Dosis Divinas. Hoy vamos a hablar de otra droga, por supuesto, muy controversial. A mí me gustó mucho aprender mucho de esta droga, leer más y saber en qué momento actual estamos parados. Pero antes me gustaría un poco recordar el podcast pasado que hablamos del alcohol. Recordando y concluyendo que el alcohol, aunque también tiene su historia con la humanidad, pues el problema que conlleva al final es bastante grave. Que al final nosotros como humanos, como personas y como individuos somos los que tenemos la decisión hasta dónde consumir. ¿Y por qué empecé con este retomo de tema del alcohol? Porque el alcohol al fin y al cabo cae en una conducta adictiva. Y una adicción no describe solo a una sustancia como el alcohol, sino que describe absolutamente a todas las drogas en donde nos podemos meter. De eso se trata este podcast, que nosotros empecemos a hacer nuestras propias conclusiones de nuestras conductas. Y ahora sí, vamos de lleno al tema que nos interesa hoy, que es el opio. ¿Qué es el opio? ¿Han escuchado del opio? Si han escuchado del opio, probablemente sepan que es ahora un problema muy importante en la salud de todas las personas. Es un problema que causa muchas muertes. Y sin embargo, inició también su historia como con el alcohol. Sus historias y todo lo que nos dicen es que empieza también en Mesopotamia. Mesopotamia se dice mucho solo para ubicarnos en una línea temporal y empezar a ver cómo las personas empezaron a relacionar con su medio ambiente. Con su medio ambiente se empiezan a relacionar cuando nuestros antepasados empiezan a estar en un solo lugar, es decir, volverse sedentarios, y empiezan a ver qué opciones tienen a su alrededor para hacer una vida más cómoda. En este viaje ellos se encuentran con muchas plantas a su alrededor. Empiezan a encontrar muchos procesos que al principio se dan naturalmente, como la fermentación. En otros casos se tienen que hacer preparados con las plantas. Lo importante es que estos antepasados empiezan a ubicar diferentes tipos de plantas, identificarlos, plantas, hongos, animales, territorios, y empiezan a describirlos. O empiezan, más que a describirlos, a ubicarlos con una sola información, por ejemplo, un ambiente. Por ejemplo, empiezan a identificar plantas del desierto. No las empiezan a describir como tal como ahorita, eso fue muchísimo después, eso ya fue con Linneo. Pero así empieza la relación de las personas con su entorno. En esta relación con su entorno se encuentra con otra planta que se llama amapola. Comúnmente aquí la conocemos como amapola. Su nombre científico es Papaver somniferum. Y hay de bastantes... Esta es la especie, pero hay subespecies y hay otras como variedades de plantas. Pero esta es la planta que se conoce principalmente como opio. Ese es el nombre que se le da. Ya desde, como les digo, la antigua Mesopotamia empiezan a descubrir sus características, como por ejemplo que produce sueño, quita el dolor, relaja el cuerpo, y lo toman como una características que benefician a los humanos, al cuerpo humano. ¿Por qué? Porque siempre los humanos han trabajado de sol a sol, siempre han estado queriendo construir cosas, queriendo construir pirámides, queriendo construir carros, queriendo construir
un mundo a su alrededor. Esto hace que siempre estén trabajando y esto hace que también busquen otras alternativas en las plantas, por ejemplo, que les quiten el dolor. El dolor siempre ha existido, el dolor es algo que ha estado también con los humanos, siempre han tenido golpes, antes también se golpeaban, mordían, se mataban, o sea, el dolor siempre ha existido junto con los humanos y de ahí viene también la necesidad pues de aliviar el dolor de alguna manera y empiezan a descubrir que lo pueden hacer con plantas. Entonces, así empieza la historia del opio. La historia del opio con respecto a la relación con los humanos. Una vez que descubren estas propiedades, lo empiezan a utilizar como medicamento. ¿Cómo medicamento? Pues la planta, la flor, en la parte superior de la flor, de los pétalos, bueno, los pétalos están hasta arriba. La flor abajo tiene un bulbo, de ahí sacan una goma, una resina, y esta resina es la que utilizan, al principio lo utilizaron para fumar. Secaban, o otro método es que secaban completamente la planta, después sacaban también esta resina y lo convertían en polvo. Muchas personas todavía apenas, hace como 2 años vi un documental en Holanda que la gente se seguía drogando de esa manera, eran personas sin casa y lo que hacían era regresar cada año a un cultivo de amapolas que se daba de forma natural. No las cortaban más que ellos, nadie las sembraba, son un tipo de plantas silvestres, entonces estas amapolas se daban ahí y había un grupo de personas que cada año regresaba a consumir esas amapolas. Entonces, así empieza con la resina y lo empiezan a tratar como medicamento. Lo empiezan a tratar primero como medicamento, pasa el tiempo, pasan los siglos. Acuérdense que estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, o sea, cuando se descubrió es antes de Cristo. Pasa el tiempo, digamos unos 200 o 300 años, y empiezan a mezclarla con alcohol. Entonces, ahí vamos más o menos construyendo una historia de cómo se van mezclando las historias de las drogas, de cómo se van mezclando sus usos incluso, y cómo se van haciendo nuevos preparados. Bueno, ¿qué pasa al mezclarlo con alcohol? Pues si antes tenían una presentación en polvo, ahora tienen una presentación líquida, con la que hacen tinturas o algo que se consumió como laudano. Esta era una preparación de la planta de amapola con alcohol que se recetaba en gotitas. Esto es bien interesante porque yo cuento la historia como si fuera cualquier cosa, pero imagínense que en ese momento era tan revolucionario que este tipo de medicamentos solo era para las altas sociedades, o sea, para reyes, reinas, católicos, el Vaticano, religiosos. Todas las altas élites eran solo poseedores de este medicamento porque era extremadamente bueno, curando dolores. Muchos reyes y reinas lo utilizaron, muchos poetas, muchas personas como Edgar Allan Poe era consumidor de opio. Entonces, una vez que el opio se mezcla con alcohol, se convierte en laudano. Es por el nombre, no es como que químicamente se convierte en laudano, no. Le ponen de nombre laudano. Entonces, problemas de producción. Se convierte en laudano, o hacen el laudano, y esta es para las altas personas, las altas élites. Este es mi gato. No sabíamos que esto iba a ocurrir, disculpen. Se llama Lucas. Bueno, pero sus beneficios son tantos que se empieza a distribuir a todas las personas. Se empieza a consumir de manera ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque... Mijito, bájate. No, yo creo que eso sí lo cortas, ¿sí? Nada, los gatos se traen visitas.
pero, ay, bueno. Laudano. Primero era para los ricos. El laudano primero era para los ricachones, para los que tenían dinero para pagar esto y los que tenían la manera de prepararlo. Después se va haciendo más común. Se va haciendo más común a todas las personas, pues porque todos tenían dolores. Imagínense en una época medieval donde todos tenían que, no existían, por supuesto que no existían los carros, no existían más que algunas carretas. Quién sabe si existió antes de la rueda, bueno, no sé si existió después de la rueda, pero eran tiempos donde seguramente les dolía mucho el cuerpo. Claro que empieza a evolucionar. Muchos años después de este polvo de opio, lo que hacen es mezclarlo con otros químicos y conseguir algo que se llama morfina. ¿Recuerdan la morfina? ¿Alguien ha escuchado hablar de la morfina? ¿Saben para qué la morfina? Bueno, la morfina actualmente es un medicamento que se utiliza para dolores muy fuertes, dolores que ya no se pueden soportar, dolores de cáncer, y otro tipo de dolores súper fuertes. La morfina se utiliza en casos en donde ya no hay otro medicamento más que se pueda administrar. Así es como ya empieza la industria farmacéutica. De hecho, esto pasó en Alemania y me parece, no sé si fue Bayer o si fue otra farmacéutica alemana bastante poderosa en estos momentos actuales. No es cierto, Bayer fue la de la heroína. ¿Por qué la heroína? Porque de la morfina después hacen otros procesos químicos donde sacan otro derivado que es la morfina. Y se empieza a hacer un tipo clasificación de los opioides. Ya no solo es morfina, y sacan morfina y codeína como semisintéticos. El opio es el que es completamente natural y los sintéticos, que son la heroína, oxicodón y todos estos medicamentos para el dolor que se conocen actualmente. Todo esto pasa porque ven que la gente lo consume mucho, porque en esos momentos no había reglamentaciones. No eran farmacias, antes eran boticas en donde hacían sus preparados con plantas y los vendían, como este laudano, que son gotitas de opio con alcohol, y lo vendían sin receta. Por supuesto que lo vendían sin receta. Lo vendían sin ningún tipo de información médica, lo vendían porque podían y porque había muchísimo y porque la demanda era muchísima. Claro que no estamos hablando de una demanda de la población que existe hoy en día, o sea, no. La población antes era muchísimo menor. Pero se va haciendo la demanda y empiezan a crecer las compañías farmacéuticas. Ahora, antes de que pasara todo esto de que sale la heroína, hay algo que se llama guerras del opio. Esto es un evento muy importante porque fueron guerras, que fue Gran Bretaña contra China, porque aunque ya se vendía toda esta morfina y todo este opio, en ese momento era opio, claro que notaron que las personas tenían o hacían muy fácil una adicción al opio. Es decir, consumían la primera vez, cuando era natural, claro que sentían la relajación en el cuerpo, sentían alivio. Cuando se empieza a hacer más fuerte, sienten excitación, sienten muchísimo alivio, todos sus problemas se les quitan. Y así las mismas personas van aumentando la dosificación. Se dice dosis dependiente, porque entre más consumes, más necesitas para sentir los mismos efectos. Es más, preguntémosle a personas que han consumido heroína, y esto es algo que dicen muchas personas, pero yo no lo he confirmado, que la primera dosis que se siente al máximo en tu cuerpo no se vuelve a sentir jamás, por más heroína o opio que consumas. Y esto tiene que ver con que sea dosis dependiente. Entonces, los adictos
empiezan a buscar esas sensaciones que ya no van a encontrar, sin embargo se siguen haciendo dependientes a estas sustancias. ¿Por qué nos hacemos dependientes a las sustancias? ¿Por qué nuestro cuerpo o nosotros no decimos así ya, o sea, el opio ya no me está funcionando, esto ya me está llevando por otro lado, como el alcohol, esto ya me está llevando a la violencia, los opioides, esto ya me está llevando a la completa devastación porque ya no hacían nada? ¿Por qué no puedo dejar de consumirlo? ¿Por qué si ya decido así de, si ya no me voy a tomar esta agua porque hace frío, por qué no puedo hacer lo mismo con el opio o con las drogas? Mucho tiene que ver con nuestro organismo y porque este tipo de drogas es muy, muy adictiva porque va directo al sistema de recompensa de nuestro cerebro de la dopamina. ¿Cuál es la dopamina? Pues es la hormona que nos hace sentir súper felices. Es como una sensación de euforia que te da la dopamina, que de forma natural en nosotros se expresa cuando estaríamos extremadamente felices o en una situación muy buena. Y entonces viene el opio, por ejemplo, y te lo da en una situación en donde probablemente llegues de tu trabajo, hablando de esos tiempos que te duele mucho el cuerpo y de repente te la tomas y vuelves a estar súper chido, ¿no? Este sistema de recompensa es prácticamente como si fuéramos unos perritos. Es como si nos entrenáramos a nosotros mismos para darnos una recompensa y recibir esa felicidad que aparentemente no nos cuesta nada. Eventualmente verás que te cuesta pues mucho tu salud mental, física, tu ambiente y todo. Eso es en general en todas las adicciones. Pero es un sistema que nosotros no podemos controlar porque para empezar es interno. Es interno y nosotros no decidimos no, ya no quiero secretar dopamina. Hoy ya me cansé de sentirme eufórica. No vamos a secretar más dopamina, Lucas. No podemos secretar más dopamina en este programa. Ya no pueden aparecer gatitos. Piensa en las visitas, ahora piensa en las visitas. Ok. Ya, mijito. Ya chupaste mucha cámara, Lucas. Recuerden que en ese tiempo no es como que la gente iba con su receta a las farmacias. En ese tiempo el laudano, por ejemplo, se vendía en boticas donde las personas eran boticarios, no médicos o farmacéuticos, y les decían así de tómate 20 gotitas. O sea, la gente empezaba con 10 y terminaba con todo el gotero. Entonces, así es como se distribuía el laudano en ese momento. Ahora, con el opio, claro que lo distribuían porque se vendía. Otra vez, aquí hay un problema de intereses. Hay gente que se estaba beneficiando con la venta de este producto, pero hay gente también que con el consumo de este producto se empezó a hacer adicta muy rápido. O sea, muy rápido. Ese fue un problema que se detectó y empezaron a intentar amedrentarlo con ciertos lineamientos. Y de ahí viene una parte muy importante de la historia del opio, que son las guerras del opio. Estas guerras pasaron en China. Y lo que pasó es que el opio producido en India lo metían a China y en China se empezaron a hacer las gentes muy, muy adictas. Había unos que les llamaban fumaderos y ahí la gente se iba a fumar opio y quedaba tirada. ¿Cuál era el problema? Pues que sí, muchos estaban muriendo, pero aparte se estaban haciendo muy adictos. La población de los chinos en general se volvió muy, muy adicta al opio en esa temporada. Lo que hizo China fue prohibir el comercio y la importación de opio para que ya no pudieran pues meter opio a su país. Pero ¿qué pasa? Pues el comercio de opio era muy lucrativo para otros países, por ejemplo India y Gran Bretaña, que eran los principales exportadores de opio a China. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue introducirlo ilegalmente. Es como lo que hoy pasa con México y Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos son consumidores de fentanilo y lo prohíben, pero México, pues allá está prohibido, pero lo pasan, ¿no? Porque la gente lo consume y se vuelve drogadicta. Lo que pasó no disminuyó
la cantidad de drogas, de fumaderos en China. Lo que pasó es que China empezó a poner tantas restricciones de opio en su país que Gran Bretaña inició una guerra. Fue y los atacó. ¿Qué pasó? Les dijeron, no, pues es que no nos están permitiendo el comercio a tu país. Y China en ese momento no tuvo cómo responder militarmente y cedió. Con un impuesto al opio, ellos podrían importar opio a su país. Ellos tienen Gran Bretaña. Entonces sigue ese comercio, pero en realidad China nunca está de acuerdo con esto porque su población es la que se está viendo afectada. Pero convenía mucho a la población de Gran Bretaña. Entonces hasta ahorita me parece que sigue esta importación de opio, que en realidad no pueden hacer mucho en ese momento. Me voy a actualizar. Yo creo que este episodio se los voy a dar en 2 partes, porque la segunda parte de aquí viene el fentanilo, que también está bien loca su historia. Entonces se hacen estas guerras de opio. China pierde, Gran Bretaña gana, el opio sigue en todo el mundo, la gente se empieza a hacer adicta, se empiezan a hacer como que unas regulaciones de, bueno, sí vamos a consumir opio, pero no tanto. Descubren la morfina. Después de la morfina, pues los efectos de la morfina eran muchísimo más fuertes que los del opio, o sea, de la planta natural. Los empiezan a recetar para dolores más fuertes y se quitan los dolores, entonces la gente empieza a consumir muchísimo más. De hecho, la morfina, al entrar no como droga, sino al entrar de la mano de la farmacéutica, se sigue consumiendo. La morfina todavía se receta a pesar de que de que se sabe que es muy adictiva. La morfina se receta para, como le decía, los terribles dolores de cáncer, los dolores neuropáticos, los dolores reumáticos que las personas sufren. Pero lo empiezan a consumir también personas que en realidad no lo necesitan. ¿Y cómo pasa esto? Para empezar, pasa por la falta de información. Si dicen, pues si puede quitar un dolor de cáncer, un dolor de rodilla, pues lo elimina completamente, no se siente nada. Y se lo empiezan a tomar por cosas que son, podríamos decir, innecesarias. Que podrían utilizar un medicamento un poquito menos fuerte. Pero como eso quita todos los dolores, lo empiezan a tomar, pero se empieza a hacer más adictivo y más adictivo. En toda esta situación hay guerras comerciales, hay guerras farmacéuticas. Es muy curioso, Estados Unidos es el que empieza a prohibir el opio y es el que empieza a decirle a todos los demás países que tienen que prohibir el opio por todas las características de adicción que lleva. Pero es en Estados Unidos donde por medio de la farmacéutica empiezan a distribuir morfina, heroína, codeína, oxicodona y todos estos medicamentos que son igual de adictivos que el opio, y son muchísimo más adictivos porque son sintéticos, y estos tienen podríamos decir que al ser sintéticos son más potentes, y al ser más potentes el sistema de recompensa en nuestro cerebro es más potente, entonces te enganchas más y ya después ya no sabes ni dónde estás. Se prohíbe el cultivo, se prohíbe todo esto del opio, pero no se prohíbe la morfina porque se ocupa para pacientes. No se prohíbe la oxicodona, que otra cosa es que quitaba la tos. Entonces hubo un punto en que creyeron que curaba la tuberculosis. Lo que pasa es que te quitaba la tos, que parecía que ya no tenías tuberculosis, te quitaba la tos y el dolor y síntomas muy graves, que eventualmente se veía que solo te quitaba los síntomas, pero no la enfermedad. Entonces en ese momento dijeron, esto es mágico, esta es la medicina que nos va a curar a todos de todo. Así lo mantuvieron por muchos años, hasta que hubo regulaciones, otra vez las farmacéuticas crean nuevos sintéticos, hay un artículo
del año pasado, que dice que en Estados Unidos en los últimos, ¿qué serán?, 25 años hay 4 picos de drogas o de consumo de drogas en ese país. De los primeros picos del consumo de drogas están los opioides como la heroína. Incluso la heroína que fue un medicamento, ahora también se produce por cárteles o organizaciones criminales. También es altamente adictiva y esa heroína se empieza a pasar a la calle. O sea, ya no es como que la utiliza mi abuelita que se siente muy mal de su dolor de huesos. No, le empiezan a utilizar personas muy jóvenes y se empiezan a inyectar heroína, porque también hay como una transición. El opio primero lo fumabas, después lo consumías en alcohol y después con la morfina y la heroína pues era inyectable. ¿Cómo va evolucionando todo esto? Si no existían jeringas, pues resulta que cuando pasó de esto de morfina a heroína, descubrieron o inventaron las jeringas, ¿no? Todo se va dando en la historia de la humanidad. Las personas entonces se empiezan a consumir heroína de manera ilegal, porque ya no necesitan, o ya no necesitan una prescripción médica para conseguirlo, lo consiguen de manera ilegal. Y es por eso que me gustaría hablar de esto en 2 episodios, porque no solo es las personas que se están muriendo por sobredosis, es todo el contexto que implica ahora, que son los cárteles, como les decía, las organizaciones criminales, es el comercio de drogas en todo el mundo, es la participación de los países en todo el mundo, qué países tienen ciertas regulaciones o no. Esto a entrar dentro de lo ilegal tiene un tono bastante más serio que el alcohol, por la misma palabra de ilegal. Ya siendo ilegal hay muchísimos problemas, ¿no? Todavía el alcohol, hasta permiso de vender alcohol te dan, ¿no? Está muy caro, pero te lo dan. Entonces ya puedes poner tú un lugar donde vendes alcohol. No así con las drogas que son ilegales. Y el opio tiene una historia muy interesante con respecto a nosotros, en donde ahora no se concluye porque sigue, pero ahora en este tiempo estamos pasando nosotros todavía no, espero que no pase, pero en Estados Unidos está pasando una crisis de muertes por fentanilo muy, muy grave, que repercute en sistemas de salud, en política global, en países, me refiero a México, Estados Unidos, y en muchas cosas. Lo que me gustaría concluir en este capítulo es precisamente que nosotros como humanos nos ofrecen la oportunidad, o se nos ofrece o se nos muestra la oportunidad de curarnos, o de medicarnos, o de buscar cierto alivio a lo que naturalmente va pasando al cuerpo, que es envejecer, con todo lo que conlleva usar más tu cuerpo, pasar años, tu alimentación, qué tanto te cuidaste, qué tanto no. Las personas en esta historia van descubriendo, y esto es importante con el opio principalmente, porque ahora es un problema mundial muy grave, una satisfacción al ya no tener dolor y al dejar nuestros problemas fuera de nosotros. Hay personas que se van a aprovechar de esto. Por ejemplo, en ese tiempo la reina de Inglaterra dijo: no vamos a dejar de vender opio, es demasiado dinero, no nos vamos a privar de ese ingreso de recursos solo porque a China no le gusta. Entonces un país se ve beneficiado, Gran Bretaña en ese momento. Después una farmacéutica se ve beneficiada, Bayer en su momento cuando sacó la heroína. Después otro país se ve beneficiado, Estados Unidos. Otro país de forma indirecta, porque por supuesto que México tiene mucha responsabilidad en la formación del crimen organizado. De cierta manera
no se beneficia porque a nosotros se nos retribuye en forma de violencia, pero toda esa derrama económica y dinero que va y viene es muchísimo y son muchos intereses los que están aquí puestos. ¿Quiénes son las personas que realmente están, que podríamos decir que están en la primera fila de todo este merequetengue? Pues son las personas que ya son adictos, ¿no? Son las personas que ya son adictas, son las personas que difícilmente se van a poder curar porque no hay un sistema de salud adecuado que esté completamente para abatir las adicciones. No tenemos la información suficiente. A nosotros nos siguen vendiendo la florecita de vive sin drogas como lo máximo. No tenemos la capacidad de informar a las personas de lo que está pasando para que ellas tomen una real decisión de si quieren o no morfina, sabiendo las cosas que conlleva, que sí te quite el dolor, pero que si quieres empezar a quitarte el dolor, tal vez deberías iniciar con algo menos fuerte, con, por ejemplo, opio. ¿Por qué digo empezar o iniciar? Porque en la historia humana no ha existido nunca eso de que, ay, no te drogues. O sea, eso de drogas y adicciones son palabras que ya vienen más hacia nuestra época. Antes ni siquiera se usaban, ¿no? Antes era que estás enfermo o que estás loco. Las enfermedades mentales ni siquiera se trataban, solo te metían te encerraban en un lugar, o los tratamientos eran brutales. Así va evolucionando toda la historia humana, y esto de drogas y adicciones apenas se va viendo. ¿Cuáles son las repercusiones reales para la sociedad? Porque estas personas que ya están en una adicción probablemente sean las más violentas que existan, y la violencia es parte de lo que todos pasamos ahora como sociedad. Como sociedad, yo soy parte de mi sociedad, que son todos los humanos. Y eso nos invita a hacernos más responsables del consumo que tenemos. A mí estas ideas religiosas de prohibición, o estas ideas también políticas, incluso de algunos republicanos de Estados Unidos, o de algunas personas muy conservadoras de prohibicionistas en cualquier tipo de situación, en aborto, en drogas o en consumo de otras sustancias, solo causa más violencia. Esto también se nota en el opio, o sea, estuvo en el alcohol. ¿Se acuerdan del alcohol? También los 20 años de prohibición del alcohol, como le fue a Estados Unidos. También pasó en el opio. En el opio también hubo, en lugar de que pasaran, ay, no, sí, la gente dejó de drogarse y vivieron felices por siempre porque ya no eran adictos. O sea, no, eso no pasa. Eso no pasa. Lo que pasa es que empiezan a ver que es un comercio muy redituable, y que si tú les das a las personas que piden más, ya sin conciencia, ya no les importa, ellos ya son adictos, ellos van a conseguir el dinero o los recursos a como dé lugar. Entonces, la prohibición realmente no es una actividad, no es una regulación, no es una legislación que convenga, pero sí tenemos que hacer algo en contra de estas actitudes violentas. Y a mí lo que me parece súper importante es la educación. Que no nos digan que dejar de consumir drogas nos va a llevar al cielo, porque eso solo es una idea medio chacalona que en realidad no funciona. Porque si te lleva a ti al cielo como individuo, estás juzgando a las demás personas que forman parte de tu sociedad, de tu alrededor. Entonces, una vez dicho esto, y esperando que todos se quieran seguir educando con estos videos, yo sé que el opio es un tema muy grande. Si tienen algo que comentar, que decir, o que hacer una crítica constructiva, aquí están abiertos los comentarios. Y con esto me gustaría terminar por ahora. Después seguiremos con este tema del opio en la parte número 2.
Recuerden, yo soy Sister Luna, la anfitriona de este podcast. Es un placer para mí estar hablando de drogas con ustedes. Les quiero dar las gracias. Les quiero recordar también que este viernes, el 26 de enero voy a estar dando un pequeñísimo discurso en la Cámara de Diputados. Espero que lo puedan ver si sale antes el video y si no, pues ya hay regrabado. También los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales. Es Sister Luna en Instagram, en Facebook, y que sigan a las Sisters of the Valley también. Que le vean su información en su página. Doy muchas gracias otra vez a los patrocinadores. También a Lucas, que apareció en este capítulo. Le dan like, por favor. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias.